Bueno, pues vamos a corregir los ejercicios de PENSA de ácido nucleico. En este primero de 2009 nos dice, considera una célula en la que una determinada molécula de ADN de cadena doble presenta una proporción de adenina del 30%. ¿Cuál será en dicha molécula la proporción de timina, juanina, citosina, bases púrica y bases pirimidínica? Bueno, pues si me está diciendo que es una molécula de ADN, eso significa que es bicatenaria, es decir, que son dos cadenas complementarias. Y al decirme que hay de adenina 30%, como yo sé que hay complementariedad de base, siempre la adenina va con la timina. Entonces, si tengo 30 de adenina, tengo 30 de timina, como viene aquí en la respuesta. 30 y 30 son 60. Me quedan 40 para llegar al 100%, que sería toda la proporción de bases nitrogenadas. Entonces reparto 20 de juanina, que lo tengo por aquí, y 20 de citosinas, que son las complementarias. Con respecto a la proporción bases púricas y bases pirimidínicas, siempre va a ser 50-50, porque siempre va una base púrica con una pirimidínica. Entonces, siempre va a haber la misma cantidad de púricas que de pirimidínicas. Es decir, 50-50 o púricas partido pirimidínica igual a 1, que esa es la ley de Chargaff. Después dice, indique si todas las moléculas de ADN de dicha célula presentan los mismos porcentajes de adenina, timina, juanina y citosina, bases púricas y pirimidínicas. Bueno, pues la secuencia de otras moléculas de ADN pues será diferente. Pueden variar los porcentajes de las bases, ¿vale? Puede haber más de adenina, menos de citosina, pero al final los porcentajes de púrica y pirimidínica siempre van a ser 50%. Lo que sí puede variar es la proporción de esas bases nitrogenadas, eso sí. Bueno, pasamos al siguiente y dice, a partir de esta tabla, siguiente indique el tipo de material hereditario, si es ADN o ARN, de cadena sencilla o de cadena doble, de los siguientes organismos y tienes que razonarlo. Vale, pues el humano vemos que tiene de timina 31%, citosina 19%, no tiene uracilo, tiene 31 de adenina y 19 de juanina. Bueno, pues en el ser humano decimos, en primer lugar, que tiene ADN porque tiene timina y no tiene uracilo, y tiene un ADN de cadena doble porque me encuentro complementariedad de base. Tiene 31 de timina y de adenina y de citosina y juanina 19. Si me voy a la bacteria, en concreto a Escherichia coli, pues analizo los porcentajes y lo primero es contestar que es un ADN porque tiene timina y no tiene uracilo y hay complementariedad de base, 24 y 24, pues eso de timina y adenina y 26-26. Al tener complementariedad de base, pues decimos que es de cadena doble. De hecho, las bacterias tienen un cromosoma circular de ADN de cadena doble. El virus de la gripe, pues veo que no tiene timina, pero sin embargo que tiene uracilo. Por lo tanto, digo que es una ARN. Observo y no veo complementariedad de base, no hay ninguna que sea igual a otra. Por lo tanto, será monocatenario, de cadena sencilla. Y un reovirus, pues veo que no tiene timina y sí tiene uracilo, por lo tanto es una ARN. Y ahora observo que sí hay complementariedad de base. Hay 22 de citosina y 22 de juanina, 28 de uracilo y 28 de adenina. Por lo tanto es ARN bicatenario o de cadena doble. Los virus ya os comenté que podían tener de todo. Hay virus que tienen ADN, virus que tienen ARN, de una cadena, de doble cadena, de todo. Bueno, si pasamos al siguiente, dice una bacteria sintetiza proteínas codificadas por genes humanos introducidos en ella mediante ingeniería genética. ¿Qué característica del código genético hace que sea posible esta síntesis? Bueno, pues resulta que las características es que el código genético es universal para todos los organismos, es común. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, yo y una bacteria vamos a tener las mismas moléculas, el mismo código genético, los nucleótidos, ¿vale? Los compartimos. Lo que no tenemos es la misma información, porque yo tengo unos cromosomas y la bacteria tiene otra. Pero, en definitiva, los nucleótidos son los mismos y el orden es lo que va a ir cambiando. Entonces yo puedo, por ejemplo, coger un gen humano de la insulina, por ejemplo,
que es una hormona del páncreas, que es muy importante para los diabéticos que no la fabrican, y puedo coger ese gen humano e introducirlo en un cromosoma bacteriano. Y ahora la bacteria se pone a producir insulina, porque ella perfectamente cree que ese cromosoma es suyo, porque los ácidos nucleicos los compartimos, los nucleótidos los compartimos, ¿vale? Bueno, pues pasamos a la siguiente. Dice, se dan en el ADN emparejamiento entre bases de tipo adenina-guanina, timina-citosina, ¿vale? Es una pregunta, se dan, que no lo he hecho preguntando. ¿Se dan en el ADN emparejamientos entre bases de tipo adenina, guanina, timina, citosina? La respuesta es que no. ¿Por qué? Porque siempre el emparejamiento es una púrica con una pirimidínica. Si recordamos y me voy al PowerPoint y vemos los dibujitos, ¿dónde está? Que me interesa. Aquí se ve mejor. Siempre el emparejamiento va a ser una púrica, que es grande, con una pirimidínica, ¿vale? Siempre una grande con una pequeña. ¿Por qué? Porque la anchura de la molécula siempre tiene que permanecer constante. De hecho, si veo esta imagen, la anchura son 2 nanómetros. Si yo cogiera y pusiera bases nitrogenadas, por ejemplo, una A y una G, que ambas son púricas, pues serían 2 moléculas de base nitrogenada muy grandes y producirían que la cadena en esta zona fuera más ancha, ¿vale? Al igual que 2 pirimidínicas, que serían pequeñitas. Ocurría lo mismo, se estrecharía mucho. Entonces, evidentemente, no se puede emparejar adenina-guanina con timina-citosina, ¿vale? Aparte de que no se producirían los puentes de hidrógeno y no sería estable. Y por otro lado dice, ¿y adenina y uracilo? Bueno, pues no es posible, esta preguntita va un poco a coger, no es posible porque te está diciendo, te está hablando del ADN, y en el ADN no hay uracilo, ¿vale? Solo está en las moléculas de ARN. Venga, el siguiente dice, los nucleótidos son monómeros cuya función más conocida es la de formar los ácidos nucleicos. Sin embargo, un déficit de alguno de ellos puede provocar problemas en el metabolismo, justifique la afirmación anterior. Tenemos que saber que los nucleótidos no solo tienen función estructural, sino que también tenían función coenzimática, como por ejemplo era el NAD, el NADP, el FAD, ¿no? que transportaban electrones y ayudaban a los enzimas, o también son moléculas transportadoras de energía, como por ejemplo era el ATP o el GTP. Entonces, evidentemente, su déficit puede provocar problemas en el metabolismo porque es que estas moléculas actúan en el metabolismo, ¿vale? En las reacciones químicas. Después nos vamos a 2011, examen 3, dice en la doble hélice de ADN se produce un emparejamiento de una base púrica y otra pirimidínica. Expongo un argumento que justifique el hecho anterior. Lo hemos comentado antes, que la anchura, ¿no?, es homogénea a lo largo de todo el ADN. Entonces siempre va a haber una púrica con una pirimidínica que van a tener puentes de hidrógeno porque son complementarias. Si cambiamos eso, pues no respetaríamos la anchura de la molécula. De todas formas, las bases nitrogenadas al no ser complementarias ni siquiera se establecerían los puentes de hidrógeno. En el siguiente dice, las moléculas de ADN son muy estables en condiciones fisiológicas. Sin embargo, la estructura de doble hélice se puede perder al separarse las dos hebras cuando se alteran las condiciones de pH o se someten a temperaturas superiores de 100 grados. ¿A qué cree que se debe este hecho? Y os he puesto una imagen que aparece en el PowerPoint, ¿no?, para que se vea bien. Yo tengo las moléculas de ADN, le hago un choque térmico importante de 100 grados y veo que las moléculas de ADN se separan. Esto se llamaba desnaturalización. El efecto del calor hace que los puentes de hidrógeno se eliminen, no haya puente de hidrógeno, por lo tanto desestabiliza la molécula y se separan cada una de las fibras, ¿vale? Se separaría. Después dice, ¿por qué en las mismas condiciones no se separan los nucleótidos de la misma hebra? Claro,
dentro de la misma cadena, por ejemplo, la roja y amarilla se han separado entre ellas porque se han desnaturalizado y los puentes de hidrógeno se han quitado. Sin embargo, ¿por qué la cadena de amarilla o la roja no se ha roto en trocitos? Bueno, porque el enlace que une un nucleótido con otro es el enlace fosfodiéster y ese enlace es fuerte, es covalente, con lo cual no se rompe tan fácilmente calentando a 100 grados centígrados. En el siguiente dice, el análisis del ácido nucleico de un virus ha dado los siguientes resultados para la composición de nucleótidos. A 26%, adenina, guanina 33%, timina 14% y citosina 38%. ¿Qué tipo de ácido nucleico tiene el virus? Bueno, pues si veo tiene timina, por lo tanto es un ADN, está claro, ¿no? Y hay que razonarlo, ADN porque tiene timina. Y después, de una cadena de 2. Pues si yo miro no hay complementariedad de base, 26, 33, 14, 38, no hay. Por lo tanto digo que es monocatenario, una sola cadena. Y ahora después dice, ¿se podría combatir una infección causada por este virus con un antibiótico que impidiese la actividad de los ribosomas? Bueno, esto todavía no hemos llegado porque los virus los estudiamos en el bloque 4, pero bueno, esto lo sabemos del año pasado, que los virus, las infecciones víricas no se combaten con antibióticos. Los antibióticos son para las bacterias. Y además que un virus no tiene ribosomas. El virus parasita la célula y utiliza los ribosomas de la célula, pero él no tiene ribosomas. Con lo cual, pues si usáramos un antibiótico no serviría absolutamente de nada. En el siguiente ejercicio dice, tenemos dos moléculas de ADN, la 1 y la 2, de doble cadena. ¿Vale? Yo os he puesto aquí el dibujito para que lo entendamos mejor, el 1 y el 2. Dice, ambas de la misma longitud, perfecto. Sometemos a ambas a altas temperaturas y observamos, aquí hay alta temperatura, y observamos que el ADN1, el rojo y amarillo, se desnaturaliza antes que el ADN2, que sería el azul. Explique este resultado. Y después te dice cuál de las dos moléculas de ADN tendrá mayor cantidad de guanina. Bueno, pues resulta que el ADN1 se va a desnaturalizar antes porque tiene más cantidad de timina y adenina. Y entre la timina y la adenina, pues tiene dos puentes de hidrógeno. Sin embargo, el azul, que tiene más cantidad de guanina y de citosina, tiene 3 puentes de hidrógeno entre ellos. Entonces tú sumas un montón de cantidad de guanina y citosina con 3 puentes de hidrógeno cada par y al final son muchos más puentes de hidrógeno que la molécula 1. Por lo tanto, se desnaturaliza más fácilmente esta porque tiene menos puentes de hidrógeno. Vale, ya he contestado las dos preguntas. En el siguiente dice, el análisis del ácido nucleico de un virus ha dado el siguiente resultado. Adenina 24, guanina 31, timina 33 y citosina 12. ¿Qué dos conclusiones se pueden obtener acerca del tipo de ácido nucleico del virus? Bueno, pues lo primero que podemos decir es que es un ADN porque presenta timina, que lo tiene aquí, y después, ¿de una cadena o de dos? Pues monocatenario, porque no hay complementariedad de base. No hay ninguna base repetida con otra, ¿vale? En el siguiente dice, en una célula eucariótica y en relación con el ARN mensajero y el transferente, ¿de cuál de estos dos ácidos ribonucleicos habrá más tipos distintos? Vale, bueno, pues tenemos que recordar que los ARN transferentes eran los que transportaban los aminoácidos para la síntesis de proteínas. Entonces, va a haber, si recordáis el cuadrito del código genético, había 64 combinaciones, es decir, 64 ARN transferentes que transportaban estos aminoácidos. Es decir, como máximo tengo 64 ARN transferentes. Sin embargo, ARN mensajeros van a estar la misma cantidad de proteínas que haya, porque un ARN mensajero corresponde a una proteína. Con lo cual en la célula teníamos miles de proteínas diferentes. Eso quiere decir que vamos a tener miles de ARN mensajeros, tantos como proteínas haya. ¿De acuerdo? Entonces la respuesta es que hay muchos más ARN mensajeros.
Este de 2018 dice, a partir de una célula vegetal se ha aislado un fragmento de ácido nucleico bicatenario con un 27% de adenina. Indique el tipo de ácido nucleico al que corresponde y después los porcentajes. Vale, el ADN, bueno, va a ser una molécula de ADN, básicamente porque las células vegetales en el núcleo lo que tienen es ADN y además bicatenario, son células eucariotas, tanto animal como vegetal, ambas son ADN bicatenario. Y después, los porcentajes, pues hemos dicho que adenina tendría un 27, por lo tanto su complementario, que es la timina, también tendría un 27, y ya después nos quedan 46 para llegar al 100%, que se repartirían entre guanina, 23, y citosina, 23. Te preguntan por el uracilo, pero van a pillarte, porque si sabes que es un ADN, pues evidentemente de uracilo no va a tener ninguno, por lo tanto dice 0%, porque te preguntan por el porcentaje. Venga, y el último ejercicio de pensar dice, en una molécula de ADN celular, el porcentaje de adenina es del 22%. Indique cuál será la proporción de las bases nitrogenadas restantes. Vale, pues si resulta que yo tengo de adenina 22 y te está hablando que es una molécula de ADN, pues tendré de adenina 22 y la complementaria que es timina otros 22, ¿vale? Y ya el resto lo tengo que dividir entre guanina y citosina, ¿vale? Pues me queda 28 de guanina, 28 de citosina. Ahora, explique razonadamente por qué contiene esta proporción. Bueno, pues podemos aludir al modelo de Wasson y de Crick, que decían que una base púrica iba con una pirimidínica, es decir, que una adenina iba con una timina y una guanina siempre iba con una citosina, ¿vale? Por lo tanto, tiene que haber esa proporción, no te queda otra. Bueno, pues ya hemos terminado los ejercicios de pensar. Ahora vamos a corregir los ejercicios de imágenes de ácido nucleico. Empieza en el 2010, examen 6, dice a la vista de este esquema que representa una reacción biológica, contesta las siguientes cuestiones. ¿Qué tipo de biomoléculas están implicadas en la reacción? Bueno, pues la reacción esto y esto sería un nucleótido, ¿vale? ¿Por qué sé que es un nucleótido? Porque veo la pentosa, que en concreto es una desoxirribosa porque en el carbono 2' tiene un hidrógeno. Veo la base nitrogenada, veo el ácido fosfórico, ¿no? Entonces un nucleótido más otro y aquí pues se ve la reacción que me da los dos nucleótidos unidos. La siguiente pregunta dice ¿cuáles son sus componentes principales? Bueno, pues lo estaba diciendo. El azúcar, que es la desoxirribosa, lo especificamos todo, ¿eh? Si lo sabemos, lo especificamos todo. El ácido fosfórico o el grupo fosfato y las bases nitrogenadas, que puede ser púrica, adenina, guanina y pirimidínica, citosina y timina, ¿vale? Lo ponemos todo. Después, ¿qué nombre recibe el enlace que se produce? Enlace fosfodiéster, de hecho es lo que se está viendo aquí. Un nucleótido lo estamos uniendo con otro, esto lo hace una enzima, que es la ADN polimerasa, que utiliza la energía de estos dos ácidos fosfóricos, por eso se van, y ya forma el enlace fosfodiéster. Indique cómo se produce este enlace. Bueno, pues en verdad es la definición del enlace fosfodiéster. El grupo fosfato se une al azúcar ribosa, en este caso sería desoxirribosa, mediante enlace éster al carbono 5 de un nucleótido y al carbono 3 de otro nucleótido con la liberación de un grupo fosfato y una molécula de agua, ¿vale? Después nos vamos al apartado B que dice ¿qué nombre reciben las moléculas biológicas formadas por gran cantidad de este monómero unidos por los enlaces de este tipo? Pues ácidos nucleicos. También podríais decir ADN, como estamos diciendo que son desoxirribonucleótidos, pues ADN yo creo que también lo darían por válido. Cite la función de estas moléculas. Bueno, pues por un lado, la función de los ácidos nucleicos es el responsable y el portador de conserva y porta la información genética, por un lado, y después, si has dicho ácido nucleico, puedes hablar del ADN y puedes también hablar del ARN. En principio te han dicho una función, si tú has dicho ADN ya la hemos comentado,
Pero si has dicho ácido nucleico, también podrías hablar de los ARN, ¿no? Y de los ARN pues, puedes decir que intervienen en la transcripción y la traducción, es decir, que permiten el flujo de la información, que también si ese sería, por ejemplo, el mensajero, pero también podríamos hablar del transferente, ¿no? Que transporta los aminoácidos, la síntesis de proteínas o incluso el ribosómico, que forma parte de los ribosomas. Pero bueno, yo si hiciera este ejercicio, pues lo que me saldría a decir es la función del ADN, que es el portar y conservar la información genética. Después indique dos funciones que pueden desempeñar estas moléculas cuando no están polimerizadas, es decir, cuando están formando monómeros, es decir, los nucleótidos aislados solos. Bueno, pues por un lado pueden transportar la energía y teníamos de ejemplo el ATP, el GTP, el UTP, ¿no? Después por otro lado pueden ser coenzimáticos y teníamos el NAD, el FAD, el NADP también. Y bueno, con eso sería suficiente. Aquí habla de la MP, sí, también esto transporta energía. Vale. Venga, pasamos a este. Dice, identifique a qué números corresponden los siguientes términos. El cromosoma, pues sería el número 5, la X aquí así perfecta. El nucleosoma, pues sería el número 2, que es el conjunto de la proteína, que es la histona, y el ADN enrollado. Nucleosoma es el 2. La cromatina, bueno, pues la cromatina podemos decir tanto el 3 como el 4, si no me equivoco. Exactamente, 3 y 4 lo darían por válido. Después la doble hélice, pues ya la tenemos claro, que es el 1. Después dice, indique en qué periodo del ciclo celular y la fase en la que se puede observar elementos señalados con los números 5 y describa su estructura. El número 5 es un cromosoma metafásico, ¿vale? Cuando se encuentra perfectamente condensado en forma de X, es en metafase de la mitosis, ¿vale? Y se da en la división celular, que esto lo veremos ya en el bloque 2. Después describa la estructura, pues tenemos que decir que un cromosoma está formado por dos cromátidas unidos por un centrómero, ¿vale? Y eso lo hemos visto ahora en citología. Y ya el apartado B dice, indique los componentes moleculares de la estructura señalada con el número 2, pues son las histonas, que lo he comentado antes, que es la proteína globular, así redondita, y el ADN enrollado. Explique brevemente el proceso representado en la imagen, cómo se llega a compactar el ADN hasta formar el cromosoma. Bueno, pues esto era el cuadrito verde que había en la presentación, que decía que la doble hélice de ADN se iba enrollando alrededor de esos octámeros de histona, formando lo que se llamaban los nucleosomas, que esa estructura resultante, que parecía como un collar de perlas, se plegaba en la hélice y en sucesivos plegamientos hasta alcanzar el estado de empaquetamiento más denso, que era el cromosoma. También en el cuadrito verde habla de que el plegamiento en forma de muelle y de solenoide, bueno, esto es otra manera de explicarlo, pero al fin y al cabo es lo mismo. Venga, esta imagen. ¿Qué macromolécula está representada en la figura A? Pues la figura A lo veo que es una doble hélice, ¿no? Me pone incluso lo que mide una vuelta de hélice, que es 3,4 nanómetros, pues una molécula de ADN. ¿Cómo se denominan sus monómeros y cuál es su composición? Pues una molécula de ADN está hecha de nucleótidos y los nucleótidos están hechos de una pentosa que sería la desoxirribosa, de un ácido fosfórico y la fase nitrogenada, y especificamos cuáles, porque a veces la piden y otras no, entonces siempre las especificamos y nos curamos en salud. La fase nitrogenada, la púrica adenina guanina y la pirimidínica timina y citosina. Vale, ahora el enlace, pues enlace que se establece entre dichas bases, pues son los puentes de hidrógeno. Aquí tenemos las bases, pues los enlaces que se establecen entre ellas son los puentes de hidrógeno. Entre los nucleótidos el enlace fosfodiéster, pero entre las bases los puentes de hidrógeno, no nos confundamos. Y después la segunda parte, en qué compartimentos de una célula eucariota se localizan las macromoléculas representadas con la figura A, pues si te dice en qué compartimento de célula eucariótica tenemos en el núcleo, ¿vale? Eso lo tenemos súper claro. Y después no se nos puede olvidar que en eucariota, tanto en mitocondrias como cloroplastos, hay dentro un cromosoma circular de ADN.
Entonces, fijaos que vale 0,3, no te van a dar 0,3 por decir solo núcleo. Van buscando que también le digas la mitocondria y el cloroplasto, que es algo que se os suele olvidar. Después, ¿qué función desempeña? Pues la función del ADN, contener y transmitir la información genética. 5 características de la molécula representada por la letra A. Bueno, pues tenemos que decir 5 características de su estructura secundaria. Pues podemos decir que está hecho de 2 cadenas de desoxirribonucleótidos, que las bases nitrogenadas están enfrentadas y por puentes de hidrógeno, que es de estrógiro, que es antiparalela, que el enrollamiento es plectonémico, ¿vale? Todo eso lo hemos visto en teoría, ¿vale? Mira, me acabo de dar cuenta que me he saltado lo de nombre de las parejas de bases nitrogenadas identificadas con la letra A y B. Lo acabo de ver mirando la solución. Nada, os lo digo. El A y el B, vosotros podéis decir que las bases nitrogenadas no las tenéis que saber, y es cierto, no tengo que saber reconocer una base nitrogenada en imagen. Pero yo sí sé cuáles son las púricas y las pirimidínicas. Las púricas, que era el nombre corto, eran las más voluminosas, las más grandes, ¿vale? Y me da la pista los puentes de hidrógeno, que si tiene 2 puentes de hidrógeno, si púricas era adenina juanina, la que tenía 2 puentes de hidrógeno era juanina. Por lo tanto, esto, perdón, 2 puentes de hidrógeno no, lo he dicho mal. La que tiene los 2 puentes de hidrógeno es la adenina, ¿vale? Que iría con la temina, que sería esta. Y abajo hemos dicho que la púrica es adenina y juanina, ya la adenina está aquí, pues la de aquí abajo sería la juanina, que me da la pista los 3 puentes de hidrógeno que se está uniendo con la citosina, ¿vale? Entonces perfectamente yo sé cuál es cuál, ¿vale? En el siguiente ejercicio dice, ¿qué macromolécula representa la figura? Pues representa un ADN. Veo la doble hélice, se ve que es antiparalela, el azúcar por aquí, ¿vale? Después, ¿qué tipos de monómeros la forman? Pues los desoxirribonucleótidos, ¿no? Forman el ADN, o los nucleótidos de desoxirribosa. ¿Cuáles son los componentes de los mismos? Pues otra vez lo mismo que nos han preguntado antes, la desoxirribosa, el ácido fosfórico, las bases nitrogenadas, púrica, adenina, juanina, pirimidínica, timina y citosina. Los enlaces, dice, nombra los enlaces que se establecen entre los monómeros. Bueno, pues ahí tenemos que decir los dos, porque te está diciendo los enlaces que se forman entre los nucleótidos. Pues por un lado tenemos entre un nucleótido arriba y otro abajo, era el enlace fosfodiéster en la misma cadena, pero también entre las bases nitrogenadas que están enfrentadas aquí en medio, pues se forman los puentes de hidrógeno, ¿vale? Entonces tenemos que decir los dos tipos de enlace. Y ahora, describa 4 características de la estructura secundaria de la macromolécula. Pues lo hemos dicho antes en el ejercicio anterior, que estaba esto aquí, ¿vale? Aquí arriba te pedían 5 y aquí abajo 4. En este ejercicio de 2013 dice, ¿qué tipo de macromolécula representa la imagen? Yo veo la imagen que es una sola cadena, que además tiene uracilo y que la pentosa es ribosa, por lo tanto está claro que es un ARN, un ácido ribonucleico. Nombre y describe la estructura de los monómeros que lo forman. Bueno, pues el nombre serían los ribonucleótidos y están hechos de una pentosa, que sería ribosa, un ácido fosfórico y la base nitrogenada, que en este caso es adenina, juanina, citosina y uracilo. Bueno, distinguimos púrica, adenina, juanina y pirimidínica, citosina, uracilo. ¿Nombre del enlace que se establece entre los monómeros? Pues sería el enlace fosfodiéster, y el significado de la notación 5', 3', que está aquí, pues lo que está diciendo es la orientación de la molécula, los extremos. El extremo 5' estaría por aquí arriba porque está unido al carbono 5', y el extremo 3' pues sería a continuación aquí abajo de este carbono 3', pues irían unidos a otros nucleótidos. Entonces este es el extremo 3'. Cite 3 tipos de estas macromoléculas, pues lo hemos estudiado, el ARN mensajero, el transferente y el ribosómico. Indique la función que desempeña cada uno, pues el ARN mensajero transferir y llevar la información genética a los ribosomas,
el ribosómico pues forma parte de los ribosomas, ¿no? Y hace la traducción, y el ARN transferente pues transporta los aminoácidos hasta los ribosomas. ¿Cuál de estos tipos presenta alguno de sus monómeros apareados? Apareado es que haya complementariedad de base. El más representativo en eso es el ARN transferente, que si recordáis, os pongo una imagen del ARN transferente que estaba aquí, veis cómo había zonas que eran bicatenarios, que formaban puente de hidrógeno, eran complementarios, y ya después se formaban los bucles. Pues entonces decimos que en este caso sería el ARN transferente. En esta imagen identifique a qué tipo de macromolécula pertenecen los esquemas ABC. Pues el A, miro, que es una monocadena que tiene uracilo, pues tiene toda la pinta de ser una ARN, ¿no? El B sería un ADN porque hay complementariedad de base, las cadenas son antiparalelas, complementariedad, dos cadenas, pues está claro que es un ADN. Y después esto que tiene esta forma tan particular, pues sería un ARN, porque además veo el uracilo, con lo cual es un ARN y sería transferente por esta forma, ¿no? Y se ven las zonas que son de doble cadena. Nombre de las macromoléculas señaladas con los números del 1 al 5. El 1 sería un nucleótido, el 2 sería el ácido fosfórico o el grupo fosfato, el 3 sería, en este caso, la pentosa, que sería una desoxirribosa, que, bueno, aquí dan por válido azúcar, desoxirribosa, vale. El 4 sería una base nitrogenada pirimidínica, que sería el uracilo, y el 5 pues sería un nucleósido, que es la unión entre la pentosa y la base nitrogenada. Indica una característica que permite diferenciar entre A y B y explique la razón por la que tal característica hace posible la diferenciación. Bueno, pues me dice una característica entre A y B. Bueno, pues hay muchas. Que esto es una monocadena y este es bicatenario, que aquí hay uracilo y aquí hay timina. Podríamos hablar de la pentosa y decir que esto es ribosa y que esta es desoxirribosa. Aquí hay complementariedad de base y aquí no la hay, ¿vale? Con una sería suficiente. Y ya después la segunda parte dice, ¿cómo se denomina la región del esquema C señalado con el número 6? Vale, pues el 6 a eso se le llama anticodón, ¿vale? No me lo confundéis con el codón que está en el ARN mensajero. Indique su estructura, pues un triplete de nucleótidos, son 3 nucleótidos, dice ahí secuencia de 3 bases, vale. Después, explique su función. Bueno, pues la función es unirse, es complementario al codón del ARN mensajero y eso determina el aminoácido que va a ir colocándose. ¿Cómo se denomina el proceso en el que interviene la macromolécula C y en qué lugar de la célula eucariótica se lleva a cabo? Pues eso sería la traducción y se lleva a cabo en los ribosomas. De otra forma lo estudiamos en el bloque 3. ¿Cómo se denominan las macromoléculas resultantes de este proceso de la traducción? Pues serían las proteínas. Bueno, aquí en la localización habla del citoplasma. Sí, bueno, los citoplasmas están, los ribosomas están en el citoplasma. Vale. En esta imagen identifique el tipo de biomolécula representada, pues sería un nucleótido de ribosa. Si vemos aquí, esto es ARN, esto es ribosa que tiene el OH y ya está. Dice la respuesta que si decimos nucleótido nos darían la mitad de la puntuación, básicamente porque yo puedo distinguir que esto es ribosa, entonces lo suyo sería decir ribonucleótido. Indique los nombres de sus componentes señalados con el 1, 2, 3, pues el 1 sería la ribosa, que lo hemos dicho antes, el 2 sería la base nitrogenada y el 3 sería un ácido fosfórico fosfato, ¿vale? Ya os anticipo que si nos ponen un nucleótido así como este, tiene toda la pinta de ser el AMP, que si tuviera los 3 ácidos fosfóricos sería el ATP. Siempre si ponen uno individual, así uno solo, pues tiene toda la pinta de ser el nucleótido de adenina. Después, si la molécula... No, aquí. Especifique los nombres de los enlaces entre el 1, 2
entre 1 y 2, es decir, entre la pentosa y la base nitrogenada, el enlace es el N-glucosídico, ¿vale? Que cuando explicábamos el nucleósido decíamos el término del enlace, el nombre, y después entre 1, 3, que sería entre este y este, pues sería un enlace éster, porque es entre el OH del carbono 5 y la pentosa, enlace éster. Bueno, éster fosfórico, pero éster. Y lo último, ¿cómo se denomina? La molécula resultante lo de antes. Dice, si la molécula perdiese el componente 3, el ácido fosfórico, ¿cómo se llamaría? Pues entonces sería el nucleósido. Y después en el siguiente dice, cite el nombre de 3 moléculas formadas por la polimerización de este tipo de moléculas y especifique su función. Bueno, pues aquí serían las macromoléculas, serían ARN, ¿no? Y los tipos, pues estaría el mensajero, el transferente y el ribosómico. Y tendríamos que decir una función de cada uno, que ya lo hemos comentado en ejercicios anteriores, ¿vale? Y tenía ahí la respuesta. Indique el nombre de una molécula del tipo de la representada que intervenga en el metabolismo. Pues, por ejemplo, en el metabolismo interviene el ATP, ¿no? el adenosintrifosfato, el GTP, que también transporta energía, pero con guanina, el adenosin monofosfato, que es con un solo ácido fosfórico, ¿vale? Pues cualquiera de esas podría valer. Y ya después, este ejercicio es una mezcla de todo el bloque 1, ¿vale? Por eso estaban al final. Dice, a la vista de esta imagen, pues indique los números correspondientes a las siguientes moléculas. Ácidos grasos. Bueno, pues si miro por aquí, ácido graso tengo uno que sería el número 8, ¿vale? Que tiene el carboxílico y la cadena alifática. Hidrocarbonada, pues sería este. Y ya no hay más. Después, hexosas. Pues hexosas son 6 carbonos. Pues por un lado tengo el número 7, si cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, ese sería. Y el número 3 también es una hexosa, 1, 2, 3, 4, 5 y aquí estaría el 6. Vale, aminoácidos. Bueno, pues aminoácidos recordamos que estaba hecho de un grupo amino, un carboxilo, un carbono central, el radical variable y un hidrógeno. El número 2 sería un aminoácido. Y el número 6 también sería otro aminoácido. ¿Bases nitrogenadas? Bueno, pues de base nitrogenada la única que tengo es la 1, ¿vale? Que tiene toda la pinta de ser una adenina. Después, indique todas las moléculas de entre las representadas que podrían utilizarse para obtener un triglicérido. Pues un triglicérido era la unión entre la glicerina, que es el número 4, y 3 ácidos grasos, que sería pues el 8, ¿vale? Se unían por enlace éster y me formaban la reacción de esterificación, ¿vale? Y formaban el triglicérido. Después un disacárido, pues un disacárido es la unión de 2 monosacáridos por enlace glucosídico. Entonces, pues los 3 monosacáridos que tenemos es el 7, el 9 y el 3, ¿vale? Y después de un nucleótido, pues sería la base nitrogenada, que sería el 1, el ácido fosfórico, que sería el 5, y la pentosa, que sería el 9, ¿vale? Si nos vamos más abajo, ¿qué molécula de entre las propuestas puede formar parte de una proteína? Pues los aminoácidos, que sería el 2 y el 6. ¿Qué tipo de enlace las uniría? Pues el enlace que une a las proteínas, a los aminoácidos, es el enlace peptídico. Si se unieran las dos moléculas representadas con el número 3, que es el monosacárido, ¿qué tipo de enlace resultaría? Pues sería un disacárido y el enlace es el O-glucosídico. Y lo último, represente la molécula resultante de la unión de 1,5,9, lo que tenemos que hacer es la formación del nucleótido, ¿vale? Aquí os aclaro algunas cosas. Mira, la pentosa y el ácido fosfórico yo me los tengo que saber perfectamente y tengo que saber unirlos por enlace éster. El problema está en la base nitrogenada, que yo no tengo que saber exactamente cómo es y demás. Sí es cierto que me dan el dibujito y esto es una adenina, ¿vale? Si recuerdo que el nombre del enlace se llama N-glucosídico, pues eso quiere decir que el único N que tiene un hidrógeno que se va a unir con el OH que está aquí arriba del azúcar, de la pentosa,
pues el único N-glucosídico va a ser este. Lo que pasa es que si te fijas en esta imagen que ya tengo hecho el nucleótido, ha girado 180 grados, se ha ido para el otro lado, y este que está aquí sería el nitrógeno que forma el enlace, ¿vale? Que no recuerdo lo de darle la vuelta y demás, pues cojo y en lugar de dejarlo en blanco, pues pongo un cuadradito y pongo base nitrogenada, al menos, y ya está, ¿vale? Y algo nos darán. Este ejercicio de teoría le echáis un vistazo, ¿vale? Ahí tenéis la respuesta, que es sobre la composición química y si mezclan ahora polisacáridos, fosfolípidos, proteínas y ácidos nucleicos y ácido desoxirribonucleico. Y otra imagen que también es mezcla. Dice, indique los números cuyas fórmulas corresponden a las siguientes moléculas. La fructosa, ¿vale? Pues la fructosa, miramos que era una hexosa, era un monosacárido de 6 carbonos, pero tenía forma de pentágono, era un furano, porque tenía un grupo cetona, si recordáis, pues sería el 7. La glucosa, que formaba un hexágono, pues un pirano, es el número 2. La triosa, pues son 3 carbonos, un monosacárido de 3 carbonos. La desoxirribosa es el número 4, que además el carbono 2' pues tiene solo hidrógeno abajo. Y el ácido fosfórico, pues lo tengo claro que es este. Indique dos moléculas entre las representadas que podrían formar parte de un disacárido, pues todos los monosacáridos, el 2, el 4 y el 7, podrían ser. Y de un desoxirribonucleótido, pues sería el ácido fosfórico, por un lado, y la pentosa, ¿vale? Exactamente, porque no tengo base nitrogenada. Sería el 4 y el 5, exactamente. En el apartado B, ¿qué moléculas de entre las propuestas pueden formar parte de un péptido? Pues serían los aminoácidos y tenemos 3. Aquí tenemos un aminoácido, no, perdón, este no es aminoácido, perdón, esa era la triosa. Aquí tengo un aminoácido con el grupo amino carboxilo y aquí tengo otro, ¿vale? Pues entonces el 3 y el 6. Nombre del enlace que las uniría indique dos de sus características. Por enlace sería el enlace peptídico y las características eran que es un enlace fuerte, ¿no? Rígido, que no admite giro, que es coplanario. Nombre el tipo de molécula representada en el número 8. Bueno, el número 8 veo que son glucosas, que están unidas en una cadena lineal, que le sale una ramificación y esto tiene toda la pinta de ser almidón, la región amilopectina, que era la unión alfa 1,4 y las ramificaciones era alfa 1,6, o glucógeno también podría ser, ¿vale? Los tipos de enlaces señalados por el A y el B, lo acabo de decir, el A corresponde a este que está aquí abajo, que sería alfa 1,4, glucosa alfa 1,4, lo estamos viendo aquí, alfa 1,4, vale. Y el B, pues sería enlace glucosídico alfa 1,6, ¿vale? Y ya lo último, cite las diferentes moléculas glucídicas de reserva energética y en qué organismos están presentes. Bueno, pues reserva energía de polisacáridos estaba el almidón en vegetales y el glucógeno en animales, ¿vale? Y con esto habríamos terminado ya los ejercicios de ácido nucleico.